Santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda la creación, en esta hora, Señor, reciba la oración, exaltación, reciba la honra, reciba la gloria, Señor. Reciba nuestros corazones rendidos, Señor, en los linderos de su reino, porque así le ha placido, Señor, enviarnos a nuestro Señor Jesucristo para hacernos hijos suyos y darnos la autoridad de entrar a su reino a través de esa llave secreta para el mundo, pero revelada para nosotros, que es, Señor, ese ministerio de la cruz. Bendito sea, Señor. Bendito sea por llamarme y colocarlo en ese trayecto de luz, en ese trayecto de verdad, en ese trayecto espiritual donde nos ha colocado, Señor, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora, Señor, se manifiesta tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, llenándonos, cubriéndonos, Señor, levantando nuestros corazones con entusiasmo y con ánimo, Señor, colocando en nosotros su palabra, esa palabra de nuestro Señor Jesús, Señor. Esa palabra que se convirtieron en hechos y que siempre fueron anuncios de hechos que van a acontecer sobre él, con él y por nosotros, Señor. Esa palabra, Señor, que nos edifica cada día, que nos fortalece, que nos alimenta, Señor. Esos hechos, Señor, esa obra, ese ministerio que Jesús vino a desarrollar, que estuvo guardado por siglos y siglos para los seres humanos y que le plació revelarlo a nosotros en estos tiempos, Señor. En estas épocas, Señor, bendito sea. Gracias por darnos esa revelación, Señor, que queremos completarla cada día que nos reunimos en el nombre de Jesús. Completar esa revelación, Señor, eliminando de ella toda religiosidad, todo sello de carne y de sangre humana. Lo eliminamos y lo echamos, Señor, a la basura, porque lo único que queremos es depender de su obra, de su mensaje, Señor. Queremos cada día ser más espirituales y menos carnales, Padre. Y solo podemos lograrlo, Señor, con el trabajo del Santo Espíritu puede hacer entre nosotros, Señor. Y solo podemos lograrlo imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque le ha placido revelarlo en estos tiempos. Las cosas que le fueron ocultas, Señor, a toda la humanidad. Pero usted tocó nuestros corazones. Lo tocó desde que estaban en formación en el vientre de nuestras madres, Señor. Y aquí estamos, Señor, todos unidos, esperando, Señor, lo que usted revela y guarda para nosotros. De mi parte, Padre, quite de mí todo trazo humano, toda pintura humana, todo pensamiento humano, todo accionar humano, Señor, y conviértame solo en un instrumento para la gloria suya, Padre, para la gloria de Cristo Jesús y el Santo Espíritu, Señor. Se lo pedimos esta tarde en el divino nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, hoy tenemos algo muy importante. Creo que el ministerio de Jesús en toda su obra, en la clase que tenemos hoy, es donde se establece el documento que habría de firmarse en la cruz del Calvario. Ese documento lo vamos nosotros a discutir en el día de hoy, pero es necesario que tomemos unos minutos introductorios para que entendamos algunas cosas. Porque cuando la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, no solamente de conocimiento bíblico, dice de conocimiento espiritual, de conocimiento social, económico, cultural, sociológico, de todo tipo. El pueblo del Señor es un pueblo que ignora demasiado cosas que están pasando y han pasado en el mundo y seguirán pasando. Entonces vamos a hacer primero una introducción para que podamos entender en completo de qué se trata el capítulo 13 del libro de San Juan, que tanto nosotros en las iglesias hablamos de él y lo practicamos de una forma u de otra. Pero,
esa práctica que le hacemos no está completa y está muy contaminada de cosas humanas, justamente por desconocimiento de lo que simboliza esto. Primero vamos a recordar lo siguiente. Jesús no vino con un lenguaje espiritual, vino con un lenguaje humano y material a colocar en él un mensaje espiritual. Por eso hablaba de las ovejas, por eso habla del pastor, por eso habla del grano de trigo, por eso habla del pan, por eso habla del vino, que son cosas materiales. Habla del agua, habla de la luz. Pero cuando él habla de esas cosas materiales, no son más que instrumentos para que entendamos el mensaje espiritual que él vino a traer a este mundo y que al día de hoy todavía lo seguimos viendo como elementos materiales y no somos capaces de cogerlo como un mensaje espiritual total y completo, como así lo diseñó el Padre en los cielos. Por eso Jesús decía, yo solamente hago la voluntad del Padre, pero hacía la voluntad del Padre en el terreno de los humanos y aún trabajando con un lenguaje humano sobre las cosas materiales que él mismo había creado. Nosotros que nos manejamos en ese campo, en el campo material, en la totalidad, no hemos podido comprender a profundidad lo que es ese mensaje de Cristo Jesús. Nosotros no pretendemos ser los entendidos ni los elegidos para entenderlo todo, porque hay muchos hermanos que tienen mucha revelación. La revelación se ha compartido como se comparte el pan entre muchos hermanos, pero nos place a nosotros dar gloria al Señor, porque nos ha permitido entender un poquitito más de lo que acostumbré a escuchar, de lo que acostumbré a leer y de lo que se acostumbra a predicar en relación al ministerio de Cristo Jesús. Y la preocupación que el Espíritu ha puesto en mí es que lleve el mensaje a otros hermanos que tienen hambre y sed de conocer del reino y de su justicia. Lo primero, decía en la introducción, número 1. Las cosas que aparecen en la Biblia, casi todos los predicadores hablan de Israel, como que Israel inventó el mundo, como que ahí fue que nació el mundo. Primer error. Número 2. El desenvolvimiento del pueblo de Israel y el de Jesús estaban relacionados con su medio ambiente. No era un pueblo que vivía en las nubes. Era un pueblo tan terrícola como el nuestro, con toda la contaminación nuestra, con toda, quizá un poco exagerada en ellos o quizá un poco exagerada en nosotros, ya se habrá que discutir desde el punto de vista sociológico. Pero realmente fue un pueblo escogido no por santo. La santidad en este caso refiere separado. Fue un pueblo separado solamente para que naciese el Mesías en él y en él se produjera el mensaje. No porque era un pueblo bueno, sino justamente porque el mensaje vino para los malos. Por eso Jesús dice, yo vine a buscar lo que se perdía, no lo que no se había perdido. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos algunos elementos sociales que tenemos que conocer. Uno de esos contextos es, primero, las mesas que se usaban en esa época no son las mesas que se usan hoy en día. Esas mesas de esa época todavía se usan en Asia, en parte de África, y cuando hablo en algunas familias de origen medio oriental, la usan todavía, la vi en Europa, y todavía, por ejemplo, los japoneses, para entrar a una casa que no tiene nada que ver con templo, en un gran número de ellos se quitan los zapatos. Esto tiene que ver con la costumbre que vamos a ver a través de la palabra en el día de hoy. Por igual, los musulmanes, para entrar al templo, tienen que quitarse los zapatos. En toda mezquita hay que quitarse los zapatos. Igual pasa también en algunas sinagogas de los judíos en Israel y en otros pueblos que hay que quitarse los zapatos. Nosotros los cristianos no nos lo quitamos porque eso tiene un mensaje que nada tiene que ver con entrar o no entrar con zapatos limpios o sucios, que es lo que vamos a ver hoy. O sea, esa es una costumbre. La otra costumbre que todavía en mi familia y algunas familias de Medio Oriente y con influencia de Medio Oriente, algunas familias españolas acostumbraban a hacer y hacen todavía
es esperar al padre de la familia para el almuerzo. El padre de la familia en aquella época y muchas veces ahora repartía parte de la comida o lo hacía la esposa, la madre de la familia. Pero siempre el padre tiene un asiento especial en la mesa. Y en ese asiento él dirigía todo y dirige todavía lo que es el almuerzo. Ya esas cosas se han perdido porque el aceleramiento que se le ha metido a nuestra vida pone a la gente a comer en su trabajo o en la calle o en deshora uno que otro, pero difícilmente se reúne la familia a eso. Por eso los cristianos hacemos mucho afán en que para la semana de la Pascua, el día de Navidad 24 y el 31, se puedan reunir la familia para repetir o no dejar perder esa costumbre de reunir la familia para almorzar. Yo recuerdo sentarme a esperar que apareciera mi padre para poder comer. Y había que esperarle, porque ese era el jefe de la familia. Pero de igual forma, todavía en Medio Oriente, si a usted lo invitan a un bocado, a un almuerzo, una cena, se puede encontrar con un miembro, el jefe del miembro de la familia o del grupo, que va a mojar pan o va a coger pan con un relleno de cualquier otra cosa o un pedazo de pastelito o de carne o cualquier cosa y se lo va a dar de su plato, se lo va a entregar al invitado de honor. El invitado de honor, como diciéndole, tú y yo compartimos el honor de estar en esta mesa, somos los dos iguales. Entonces es un invitado de honor, es un individuo que le da una extremada confianza dentro de la familia donde él ha llegado. Por igual, el lavamiento de los pies se usaba, y le digo que todavía los musulmanes y los japoneses, los budistas y la gente en la mezquita judía se quitan en la mezquita árabe, perdón, y en la sinagoga judía se quitan los zapatos, como un recuerdo de aquella época donde las calles no eran asfaltadas, no tenían adoquines, sino que estaban todas sucias. Y si iban a la mesa a comer, le lavaban los pies un esclavo. De hecho, el esclavo de menos importancia era que le lavaba los pies como un gesto de humillación mandado por el amo de la casa, el dueño de la casa, diciéndole, vaya a limpiar ahí. O sea, es un orgullo que le enviaran a uno una persona esclava de bajo nivel para que lavara los pies de la persona. ¿Por qué lavarse los pies? Bueno, se lavaban los pies porque las mesas eran bajitas, no son las mesas de hoy en día. Todavía hay mesas bajitas, tan bajitas que le daban por la rodilla a las personas y con frecuencia se sentaban en cojines o en bancos largos y comenzaban a comer como lo hacen los japoneses todavía y algunos pueblos de Medio Oriente. De hecho, hay tribus medio orientales que todavía comparten ese tipo de mesa. Es una forma de economizar dinero en la familia, de economizar trabajo, porque hacer silla por silla era más costoso que hacer un banco corrido o hacer un cojín, que solamente tienen que rellenarlo de hoja o de pelo de cabra o de pelo de ovejo y se acabó. ¿Ves? Había que lavarse los pies porque de lo contrario los pies sucios de todo ese polvo y de la basura, porque no había basurero en esa época, la basura se tiraba en la calle o en la entrada de los pueblos o a la salida de los pueblos. Entonces cuando venían con todo ese polvo y se sentaban tan bajito en la mesa, esa fetidez de los pies, ese sucio de los pies podía pasar a la comida. Y recuérdense que dije en una clase, el lavarse de las manos para comer es una costumbre árabe. O sea, la comida era con toda sanidad. Entonces, se lavan los pies para no transmitir el mal olor que recogen en la calle, porque usaban soleta o sandalia, que son zapatos abiertos, y el polvo que estaba ahí por igual. Además, cuando uno se sentaba cruzado en esa mesa, queriendo o no, se tocaba los pies con las manos, porque están muy bajitos. Y ahí tenía que coger la comida también con las manos. No existía el cuchara, cuchillo y alrededor, ¿eh? Era con las manos o con algunos palitos. Después, con los tiempos. Esta introducción quiero que la guarden en su corazón para que entiendan qué es lo que vamos a discutir, qué es lo que vamos a conocer en el día de hoy. De lo contrario, no vamos a entender el mensaje espiritual. ¿Qué es lo que vale en esto? El mensaje espiritual, no lo que Jesús hizo,
no lo que hicieron los discípulos, no, el mensaje espiritual que estaba guardado en ese momento. Comencemos entonces con la lectura. Lectura del libro de San Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Aquí tenemos una cita. Karina, ¿estás en copia? Karina no está en línea. Vamos a comenzar entonces. Guárdame la cita ahí para que yo termine. De acuerdo. Guárdame la cita para que yo termine. Ok. Jesús está con los discípulos, que son 12. Y él es el número 13. Pero ahí donde Jesús estaba, había otro invitado que se menciona y nadie le hace caso. Se metió de cola. Era el demonio. Estaba ahí también. Oigan bien, ¿eh? Los que están allí son los discípulos de Jesús, pero también está el demonio ahí. Por eso dice Juan, se le metió el demonio. También dice, muy claro, mucho más adelante, toda aquella manifestación del demonio en este medio. Ahora bien, ¿quiénes son los que están en la mesa con Jesús? Pedro, Mateo, Juan, Santiago, Jacobo, todos sus discípulos, que son Judas, que son el liderazgo que Jesús ha elegido por orientación del Padre Celestial, porque dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. O sea, lo envió el Padre Celestial a Jesús para que con ese grupo de 12 formase su iglesia. Primer mensaje espiritual. La elección no fue casual. Es un mensaje del Padre, un llamado del Padre como lo tenemos tú y yo. Y ahí está el liderazgo de la iglesia en esa cena. Pero en el liderazgo de la iglesia aparece el demonio. Ahí, con el liderazgo de la iglesia y con Jesús presente ahí, también está el demonio. Eso fue lo que acabamos de leer. También estaba el demonio. Ahora bien, ¿quiénes son estas personas que están rodeando a Jesús? Vamos a ver su personalidad para que vean que lo que está allí es toda la iglesia.
entendamos nosotros que en esa cena también estás tú y estoy yo, que somos iglesia. Que es verdad que no somos rectores de iglesia, jefe de iglesia, pero somos de la iglesia del Señor. Y ahí estamos y vamos a verlo un poquito más adelante. Ahí está Pedro, el que el Señor sabía que lo iba a negar. Jesús sabía que el papel de Pedro lo iba a negar. Ahí está Tomás, el incrédulo que no creía en Jesús como tal. Fue a hacer sus alturas ahí, pero no cree en Jesús. Y lo demuestran después de la resurrección. Ni siquiera creí en la resurrección. Tengo que poner mi dedo en su llaga para ver si es verdad. O sea, no, pero Jesús lo sabe. Pero ahí está Judas, quien lo iba a entregar. Y Jesús lo sabía también. Y ahí en ningún momento dice que tuvo excepción de lavar los pies a nadie, sino y lavando los pies de sus discípulos, o sea, Jesús, conociendo la maldad que hay en el corazón de sus discípulos, no se lo echa en cara, no lo juzga. No podía juzgarlo porque dijo, no juzguéis. No podía juzgarlo. Lo que hace es que siendo él quien invita a la cena, siendo él el jefe y el mayor, como veremos más adelante, se pone a lavar los pies a sus discípulos como un signo de humillación. No manda a otro discípulo a hacerlo, no llama a un esclavo para hacerlo, lo hace él. Él lo hace. ¿Y por qué lo hace Jesús? Para demostrarnos a nosotros el elemento más carencial de la iglesia cristiana. El elemento que menos se siente en la iglesia del Señor. El elemento que menos se usa en la iglesia del Señor. Se llama humillación, que es la ausencia de la arrogancia del título y de la posición social. Jesús es el jefe y se comporta como el esclavo de la casa. Y no es un jefe cualquiera, es un hijo del Padre. Es la representación del Padre en la tierra. Y se humilla y le dice a Pedro, si yo no te lavo los pies, si tú no dejas que me humille ante ti, tú no tienes parte conmigo. O sea, tú no estarás conmigo en el paraíso. Tú no vas conmigo. Porque para entrar en el paraíso hay que tener los pies limpios. ¿Y qué significa los pies limpios? Damos un salto primero a Tomás. Le lavó los pies a Tomás. Al incrédulo le lavó los pies. Y les lavó los pies a Judas. Sabiendo lo que iban a hacer esos tres bilígues, le lavó los pies sin quejas, sin pregunta. Simplemente se humilló. Para que aprendamos nosotros, tú y yo, el valor de la humillación ante el Señor, que la iglesia carece de eso. Está llena de títulos. Obispo contra obispo, rector, títulos. Arrogancia. Tengo 3 títulos de teología. Tengo un título de arrogancia. Estudié en el seminario arrogancia. Una arrogancia perversa sobre el altar. Y hay otros que creen que no son arrogantes porque suben al escenario. Yo que soy un humilde, un ratrero, un infeliz. Es otro tipo de arrogancia. Aquí quien te pregunta en el altar quién tú eres. Tú vas a llevar un mensaje, no decir quién tú eres. Es otro tipo de arrogancia, una forma de sobresalir, de hacerse importante. Queremos hacerlo importante. Y hoy en día está muy en boga la importancia con estas cosas de redes sociales.
Hay gente que quiere demostrar, tengo un vestido nuevo, compré un carro nuevo, compré un pantalón nuevo, estoy en tal sitio, voy para el cumpleaños fulano, me invitaron a tal sitio. Arrogancia, complejo de inferioridad manifestado en la sociedad porque quieren sobresalir y no se dan cuenta que la humildad es el papel fundamental de un cristiano. La gloria sea para el Señor. Siempre digo hasta mi familia. A mí no me pongan en redes. No me suban fotos mías en redes. Cuidado con eso. Porque yo no soy figura dar esas cosas. La gloria del Señor que me enseñó a renunciar a eso hace muchos años. Sin embargo, usted ve a los hermanos hablando de esas redes. Voy para Nueva York, como que van para el cielo. Vine de Miami, como que estaban en el cielo. Voy para Europa, qué cosa tan grande. Van para Europa. Voy en un tour. Yo conozco, yo he ido. Arrogancia. Recuerdo un hermano, un pastor de la Asamblea de Dios, que no tiene ni un ápice de humildad en su corazón. Yo nací en un pueblo pobrecito y mis hermanos todos somos pobres. Arrogancia. Lo que quiere decir, y ve dónde estoy, mira el nivel que tengo, y te ve dónde llegué, echándole vaina a los hermanos desde el púlpito. Señor, tenga misericordia de ellos. El jefe de la iglesia se humilló a los sumos. Y nos dice, si no me dejas que me humille ante ti, tú no entras. Porque al templo del Señor, al reino del Señor, a la casa del Señor, se entra con humildad y con los pies limpios. ¿Y qué significa los pies limpios? Todos nos ensuciamos los pies. Tú y yo, todos nos ensuciamos los pies. Todos nos ensuciamos los pies. ¿Por qué? ¿Cómo nos ensuciamos los pies? Bueno, como le dijo a Jesús a Pedro, estáis bañado, estáis limpio. Todo está limpio. Necesito limpiarte los pies. ¿Por qué? Porque aún estando en el Evangelio, aún conociendo al Señor, aún predicando, aún buscando conocer del Señor, estamos en el mundo. Y cada vez que yo prendo la televisión a ver un programa basura, me estoy ensuciando los pies. Y cada vez que yo pienso mal de un hermano, me estoy ensuciando los pies. Y cada vez que hago una acción impropia de un cristiano, me estoy ensuciando los pies. Cada vez que pongo una novelita, en vez de estar leyendo la palabra, me estoy ensuciando los pies. Cada vez que insulto, me estoy ensuciando los pies. Cuando pienso mal de los demás, me estoy ensuciando los pies. Cuando me pasa el motorista de frente del vehículo y lo maldigo, me estoy ensuciando los pies. O sea, la iglesia del Señor vive con los pies sucios. Y tienen que dejárselo lavar los unos a los otros. Hermano, con toda humildad, quiero hablar contigo. Mi hermana, quiero hablar contigo. ¿Qué te pasa? Tú no eres así. Mira, vamos a ver, no te pongas así, no te pongas aquí, aquello. Vamos, con humildad. Y el hermano recibe el mensaje con humildad. Primero te le da lo positivo, porque solamente tiene los pies sucios, pero tiene de ahí para arriba limpio. Entonces no diga que es un asqueroso. Usted tiene que ir con humildad. Decir, conozco tus valores cristianos, tus valores humanos, tus valores sociales. Conozco los tuyos. Tú eres tan bueno. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú reaccionas así? ¿Por qué tú te pones a ver esas cosas? ¿Por qué tú haces esos elementos que no te edifican en nada? Con humildad. Eso es el lavarle los pies al hermano. Pero cuando yo digo, este hermano es peligroso, ese hermano es una loca vieja, esa sí que da túmulo, esa sí que da asalto, no la estoy ensuciando a ella, me estoy ensuciando yo. Estoy ensuciando mis pies. Y para tener parte con Jesús, tengo que tener los pies limpios. Es el mensaje espiritual que se obtiene. Ahora, noten lo siguiente. Jesús se humilló ante todos ellos. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno, dijo, déjame lavarte yo los pies a ti ahora, maestro. Ninguno. No entendían lo que estaba pasando. No lo entendían.
Y no era porque Jesús era un hombre limpio, porque era el Hijo de Dios. No. Él se bautizó también, siendo el Hijo de Dios sin pecado, se bautizó. Lo que estaban entendiendo lo que estaba pasando ahí, pero eso que parece, a mí no. O sea, lo ven como la costumbre, no con el mensaje que el Señor ha colocado en la costumbre de ellos. Cuando dice el grano de trigo es necesario que muera para que nazca un árbol de trigo, no entienden esas cosas. No entienden esas cosas. Ninguno dijo, Señor, permíteme lavarte los pies. A ninguno se le ocurrió eso. ¿Por qué? ¿Qué se desconectó? Porque estaban con el Señor, pero no en el Señor. No estaban por hartarse, por beber vino y comer. Una fiesta de Pascua. No, en eso era que estaban ellos. Y todavía le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No se incentiva a lavarle los pies, maestro. Permíteme lavarte los pies. Jesús le iba a permitir, porque él se bautizó y no tenía pecado. Y le iba a permitir para que se completara. Perdón. Midalma, por favor, silencia tu micrófono. Midalma. Gracias. Adelante. Y no le surgió a nadie, porque esta escena que está allí está dirigida por alguien que tampoco se siente ahí. Solamente hay uno que lo siente, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué no le lavaron los pies a Jesús? Para que se completara la obra. Si él se bautizó y no tenía por qué bautizarse. Para que hoy tú se lo lave a tu hermano, porque el Señor dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces, cuando yo camino en el nombre de Jesús, cuando yo veo a mi hermano, tengo que ver a Jesús en mi hermano. Tengo que ver a Jesús en mi hermano. Entonces, tengo que lavar los pies a mi hermano, que se lo estoy lavando a Jesús. Por eso no se hizo eso ahí, se quedaba la incógnita. Iglesia, ¿qué tú vas a hacer con el ejemplo? No es el ritual, mis hermanos, entiendan, no es el ritual. Hay iglesias evangélicas y algunos sacerdotes católicos lo hacen también. Eso es un ritual. Eso no tiene sentido espiritual ninguno. El sentido espiritual está en enderezar los caminos de los hermanos, en enderezar el camino de la iglesia, que tiene que enderezarse con humillación ante el Señor y ante los otros hermanos, porque cada hermano nuestro es un Cristo. Cada uno de vosotros sois un Cristo. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Somos Cristo. Entonces no golpea al hermano. Iglesia, no haga el ritual. Cumple con el mandamiento de la humildad. No coja los cultos de la iglesia o la misa de la iglesia como una pasarela. A ver quién viste mejor. Quién tiene mejor perfume. Quién fue al salón mejor preparado. Todo eso está bien. Pero está mal poner la mirada en eso. La mirada hay que ponerla en Cristo Jesús. Hay que ir bien a la iglesia, lo mejor posible, porque vamos a reunirnos con el jefe del universo, con el creador del universo. Pero mis ojos están en el creador del universo, no en el comportamiento del vestido o la vestimenta de mi hermano o mi hermana. Cuando yo voy a la iglesia no tengo que mirar más que a Cristo Jesús. Momento social, te queda bien, te veo bonita, huele fantástico. Hermano, que bien te ve, te queda buena chaqueta. Fantástico. Pero ya ha terminado el culto. Yo puedo estar en el culto pensando en quién está vestido y quién no está vestido. Porque me estoy ensuciando los pies. Entonces, esa parte que está ahí es para darle un cumplimiento espiritual. El Señor se humilla ante sus discípulos. Sus discípulos no se humillan ante Él. Esa es la iglesia del Señor. No le fueron a lavar los pies. Y Jesús le lava los pies sin rencor ninguno, sin dolor ninguno. Aprende de eso, hermano, por Dios. El Señor no juzgó a nadie.
Por tanto, tú no puedes juzgar. Por eso dije en clase pasada, Juan metió la pata y cuando está jugando a Judas. Porque Jesús estaba ahí y no lo juzgó. Y resucitó y no lo juzgó porque no vino a juzgar a nadie. No tenemos derecho a juzgar a nadie. Y le dije, si Judas no hace eso, no se cumple el plan de salvación. Pues estaba escrito de antes de Jesús venir a este mundo. Judas es parte del proyecto del Señor. Ya lo construiremos con quien quiera, en cualquier momento. Con el contenido, no de lo que dice la Biblia, sino de lo que dice Jesús como tal. Él Jesús, que esa es para mí la verdadera Biblia, porque es la palabra de Dios. Jesús es el verbo divino que se hizo hombre. Él dice, no juzgue. Entonces, hermano, la iglesia no está para juzgar. Ni tú ni yo debemos juzgar a nadie. Tenemos que lavarnos los pies. La consejería, la orientación, la dedicación, el apoyo, el refuerzo. Eso es lavarse los pies. Por eso dijo Pedro, ustedes están bañados todos. Ustedes se bañaron para venir a la cena, pero tienen los pies llenos del polvo del camino. ¿Cuál camino? Hoy en día, porque hay mucho pavimento. El camino espiritual que está pavimentado, que está mal pavimentado, está lleno de polvo. Les repito, las telenovelas, las películas impropias, la consejería impropia, las acciones que hacemos desde que salimos de la iglesia. Hay gente que sale del culto, yo lo he oído, y dentro del culto, el diablo, DH. Ahí mismo lo dicen. Esa gente tiene que lavarse los pies. Cada vez que yo digo eso, me acerco al hermano y mira, ¿tú sabes qué significa DH, mi hermano? Ten cuidado, DH es diablo, no puede llamar al diablo en la iglesia. Un cristiano puede llamar al diablo que vive con Cristo Jesús. Y si el diablo llega, entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú lo estás llamando? Y si tú lo llamas, estás renunciando a ver a Jesús, estar en Cristo Jesús. Y siempre lo he dicho, los boricuas dicen, ay bendito. Los cubanos, que son incrédulos en su gran mayoría, alábalo, alabado. Y nosotros, que somos el pueblo elegido de Dios, con el escudo en la palabra y la palabra en el escudo, el diablo, el diantre, con los pies enlodados, con un lenguaje espiritual puerco, sucio, mugroso. Por imbéciles ante la palabra, no somos capaces de asimilar las cosas en el campo espiritual. Jesús no es un lavador de pie, es un lavador de espíritu. Repito, no es un lavador de pie, es un lavador de espíritu. Cuando dice te perdono, está limpiando. Y nosotros caminando en el mundo ensuciamos los pies y tenemos todos los días, Señor, perdóname. Y al hermano que ofendí, hermano, hermana, perdóname, cometí un error contigo. Pero cuidado con el hermano si guarda rencor. Porque ahí está el ejemplo Jesús, sabe quién lo va a entregar, sabe quién lo va a negar, sabe quién no cree en él y no guarda rencor con ellos. Le lava los pies. Le lava los pies a esos discípulos que es su iglesia, le lava los pies. ¿Qué más puede dar el Señor? Por eso le decía, ahí se estableció el documento que se firmó en la cruz, porque se firmó con sangre, pero ahí fue que se creó el documento. Ahí está la fundación de la iglesia. No donde Jesús dice, tú eres piedra. No. Ahí está la iglesia del Señor. Ahí están todos representando la iglesia. ¿Quiénes estaban ahí? Había publicanos, cobradores de impuestos, había mercaderes, había celotes, había antiguos fariseos, todos estaban ahí. Pero la humildad lo unía a todos y la humildad solo produce unidad. Y la unidad solo se da en humildad. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Tenemos 800,000 denominaciones por falta de humildad. Hermanos que se separan y fundan denominaciones, fundan iglesias por un pelito. Y siempre me hirieron mis sentimientos. Estoy muy herido. Me ofendieron. Ahí me hacen daño. Ahí no puedo estar. Oye, a ti lo que están hiriendo realmente, soquete, es tu orgullo. Es tu orgullo porque tú no tienes humildad. Eso es lo que se está hiriendo a ti, no tu sentimiento.
Es tu orgullo que te ha herido, porque eres un cristiano orgulloso o un orgulloso cristiano, que es lo peor. Porque le está haciendo daño al evangelio. Por eso hay tantas denominaciones, por orgullo. La iglesia, el Señor quiso unirla en el lavado de los pies. La dejó unida en el lavado de los pies. Le quitó el orgullo con el lavado de los pies, porque Él se humilló. Pero la iglesia no se ha humillado todavía. Y que me vengan con bobería, todo eso consigo diferente, son el resultado de orgullo de cristiano. Señor, reprenda. La iglesia no está unida, ni permanece unida, ni quiere estar unida, ni le interesa estar unida, porque está llena de arrogantes en la altura y en la base. Está llena de arrogantes. En la iglesia tenemos Judas, en la iglesia tenemos Tomás, en la iglesia tenemos Pedro, en la iglesia tenemos Celotes, en la iglesia tenemos todo tipo de personas de esta sociedad, pero tienen que permanecer unidas, porque la humildad es el centro de unidad de los cristianos. Por lo menos eso enseñó Jesús, siendo el Hijo de Dios, como dice ahí, se humilló, sabiendo que era el Hijo del Padre Celestial, sabiendo para dónde iba, pero vivía humillado. Por favor, continuemos. Tenemos una cita, Juan 13:11, Gálatas 6:1, y nuestra hermana Jael nos va a hacer la... Aleluya, comadre del alma. Adelante, hermana. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así, Juan 13:11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Este es el mensaje de la humildad. Hermano, sé humilde, que hasta Judas que vendió a Jesús. Jesús fue humilde ante él. Jesús fue humilde ante él. Jesús es humilde ante todos los miembros de su iglesia, aunque no sirvan. Él es humilde. Él espera de todos nosotros. Mansedumbre, dice Pablo. Acaba de leer, hermanas, a él. La palabra mansedumbre significa humildad, no herir, porque tú también tienes tu pie sucio. Yo tengo mi pie sucio, porque es espiritual, no es del calzado, no es de la calle, no es el polvo de tierra. Es el andar, el andar y el andar. Y para andar en el evangelio hay que tener los pies limpios. Por eso dice, bienaventurados los pies que pregonan, que llevan la verdad, esos pies santos, porque van limpios. Pero no son los pies que tenemos 5 dedos con carcaño y otros huesos ahí. No, 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 no. Son los pies del Espíritu. Caminar con los pies limpios significa estar en humildad con todos los hermanos. Y cuando tú tengas humildad con todos los hermanos, estás en humildad con el Señor. Ahora, no me digas que tú eres humilde ante el Señor y me está ofendiendo al hermano, y me daña el hermano, y lo vive señalando y lo corriendo. Un momento. Ese hermano representa a Jesús. Malo o bueno, representa a Jesús. Porque dice, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Punto, más nada que hablar con eso. Continuemos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os he hecho? Aleluya. Esa palabra de Jesús fue lo que me dio la inspiración en el Espíritu. ¿Sabéis lo que os he hecho? Claro, todo el mundo sabe, cogí agua y lavaste los pies y los secaste.
No, 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 mi hermano. Cuidadito con eso. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entiendes el mensaje espiritual? ¿Tú comprendes el mensaje del Espíritu? Oh, iglesia, Jesús pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho cuando lavó los pies de sus discípulos? Cuando lava los pies tuyos y los míos. Pregunta, ¿tú sabes por qué lo estoy haciendo? ¿Tú sabes qué significa este hecho? Iglesia, ¿sabía que todos los discípulos se quedaron callados? Igual que vosotros hoy en día. Todos nos quedamos callados. ¿Sabéis lo que el Señor hizo? Todos callaron. Todos callaron. Absolutamente todos. Qué cosa tan grande. Todavía hoy sigue en silencio la iglesia. No puede responder a esa pregunta. Hay hermanos que pueden responderla. Creo, y Señor me oriente y me perdona si miento, que es una minoría. Porque lo veo muy poco. Ese espíritu de mansedumbre que acaba de leer el hermano, ese espíritu de humildad que Jesús ha demostrado. ¿Cuántos corazones lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Continuemos. Hay una cita, Juan 13:12, Filipenses 2:7-8. La hermana Juanina va a leer. Adelante, hermana. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Juan 13:12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Filipenses 2:7-8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. ¿Está oyendo? Dice Pablo ahí. Se humilló. Se humilló. Ahora tenemos otra cita por ahí para ver qué dice Pablo también de la iglesia. Está hablando de Jesús. Se humilló a los suyos. El Hijo de Dios arrodillado, lavándole los pies hediondos a los discípulos, polvoriento, enlodado, con mazamorra. Jesús lo estaba lavando. Qué ejemplo. Qué ejemplo, iglesia. Qué ejemplo. Continuemos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Aquí. Y es fácil. Perdón, hay un micrófono abierto. Margarita Marlin. Ay, sorry. A quien yo diera. Por favor, ciérralo. Gracias. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos una cita, Juan Antes 13. de la cita, perdón. Bien. Santo es el Señor. Recuérdense que le dije en la introducción de la clase que el dueño, el padre, el jefe de la familia, de la casa, el que invitaba, declaraba invitado de honor a aquel a quien él le diera de su comida, le diera un trozo. O sea que en ese momento Jesús ha declarado invitado de honor a Judas. El que comiese de mi pan, de mi plato, de mí, se lo dio a Judas. Lo convirtió en el invitado especial, en el invitado de honor. ¿Se dan cuenta por qué no podemos estar juzgando por juzgar? Pues es un plan del Señor, un plan del Padre Celestial. Lo otro es esa palabra que dice Jesús, que os améis los unos a los otros como yo, Jesús, he amado. Amarlo como Jesús nos ama, para ser como Él y hacer lo que Él hizo en esa cena, limpiar a sus discípulos, sin señalar, sin condenar, sin enjuiciar a los que iban a faltarle, aún sabiéndolo. Por eso le digo, he llegado a mi hora, y yo sé que me va a entregar y todo esto, para que ustedes sepan que yo lo sé. Pero también sabía que no íbamos a amarnos los unos a los otros. Por eso le dijo, óigame lo que le dice, un mandamiento. Un mandamiento, que no es un maíz.
no es un comentario, no es una sugerencia, es una orden, una ley, una obediencia ante el Señor. Amamos los unos a los otros. Pero hay una película de Mario Moreno Cantinflas muy vieja, se llama Su Excelencia. Lo digo porque pueden verlo, son películas sanas que ya no se ven en mucha abundancia. Donde en un discurso que da dice que el Señor dijo, amaos los unos a los otros, y nosotros nos hemos entendido, armaos los unos a los otros. Y así está la iglesia del Señor. Se arman los unos contra los otros. Somos cristianos, ¿eh? Ay, somos cristianos, armados con las espuelas más largas que pueda imaginar un ser humano, para pinchar al hermano, para meterle una zancadilla, para empujarlo, para desacreditarlo, para hundirlo, para separarlo, para enjuiciarlo, para dañar su condición humana, su condición moral. Eso no es de cristiano. La orden final es amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Esa es la orden del Señor. Ay, iglesia. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que lo más importante es el liderazgo de la iglesia. Eso es que el líder verdadero nunca fue importante. Nos pasan cosas del mundo. Yo le he dicho en otras ocasiones que le pregunto a los grupos de médicos, enfermeros y laboratoristas cuando estábamos reunidos trabajando, ¿quién es la persona más importante en el hospital? Todo el mundo comenzaba, el médico, el especialista, el director, el subdirector, todos. Y se olvidaban del paciente. Se suben una guagua y lo más importante es que la guagua es el dueño de la guagua, el chofer, no el pasajero. Coge las escuelas y lo más importante es el maestro, no los estudiantes. Soquete. Sin enfermos no hay hospital. Sin alumnos no hay escuela ni universidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es la persona más importante? Si no hay iglesia, o para ver iglesia, tiene que haber reunión de los hermanos. Entonces, lo más importante son los hermanos, no quien lo dirige. Todas estas cosas que el Señor me revela no servirían de nada si ustedes no estuviesen ahí. Lo importante son ustedes, por eso es mi preocupación con ustedes todos. Lo importante no es quién habla, quién discursa, hace el discurso. No. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Van a ser dueños de la iglesia del Señor en esta tierra. Ámense. Amen a las personas que ustedes va a servir en el nombre del Señor. Ámenlo. Cada día más ese amor es más pálido y más pálido y más pálido. Dentro de poco será transparente y no se verá. Señor, tenga misericordia de nosotros todos. Vamos a la cita. Amén. La cita es Juan 13:35, Gálatas 5:14-15. El hermano Hipólito tiene la palabra. Juan 13:35. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. No estoy oyendo nada yo. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Gálatas 5. Cinco, 14, 15. Pues la ley entera se resume en una sola frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Amén. El hermano tiene una edición diferente.
Dice la que tenemos aquí, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Aleluya, es lo mismo, otra palabra. Aleluya. Es La lo iglesia mismo. está dividida de que Jesús se fue. Oiga lo que dice Pablo. Óigame, Pablo escribió antes de que se escribieron los evangelios. Por eso en los evangelios no aparece Pablo. Pablo no menciona ninguno de los evangelios. Eso que dice Pablo, eso sí que tiene cumplimiento. En vez de cumplir la palabra del Señor, de amados los unos a los otros, lo que dice Pablo sí está cumpliéndose. Mordeados los unos a los otros, devorarse los unos a los otros, comerse los unos a los otros, destruirse los unos a los otros, insultarse los unos a los otros. No fue casual lo que Jesús dijo, ni mucho menos el mandamiento que nos dio. Pero tampoco es casual lo que Pablo escribió. Si lo escribió a una iglesia, es porque la iglesia está el problema. Cualquier semejanza con estos tiempos es pura coincidencia. O diosidencia. Pero hermano, cuidado con eso. Cuidado. Continuemos. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús les respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Amén. Ustedes están oyendo. Nadie puede seguir a Jesús hasta el Calvario. Al Calvario él iba solo. Ahora, ¿dónde lo vamos a seguir después del Calvario? Después de la crucificación te vamos a seguirlo. Pero ¿sabe quién se lo dijo? Al que lo iba a negar. No le dijo, pero como tú me vas a negar, te va a quedar fuera. No, tú me seguirás. Tú me seguirás, Pedro. Aunque me niegue 3 veces, tú me seguirás porque tú fuiste llamado. Tú fuiste elegido, tú fuiste enviado por el Padre. Conozco tus debilidades humanas, me seguirá. Algún día tendrá más fuerza en el espíritu que en la carne. Y así fue. Así fue. El Señor lo dejó llegar hasta viejo para que comprendiera todo el movimiento. A ese fue que Jesús le lavó los pies. A ese valiente Pedro, impulsivo Pedro. A ese impulsivo Pedro le lavó los pies. Pongan atención cuando estamos leyendo esas cosas. Estamos hablando del campo espiritual. El Señor todo lo sabía. Y se lo demostró cuando habló con Judas, cuando habló con Pedro. De cierto te digo que no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Y viene de valiente a decir a mí que tú vas conmigo. Tú. Pero no lo juzgó. Simplemente le dijo, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. Después que pase este periodo, tú me vas a seguir. Ahora no, Pedro. Qué lindo es el Señor. Porque Pedro para el Señor era un bebé. Era un niño. Era un adolescente travieso. Pedro, no, tú no puedes ir. Yo voy solo. Ahora tú me vas a seguir después. Todos somos Pedro también. No porque decimos yo no creo en Cristo. No, no, no. Es que nos digamos con nuestras acciones por lo que leímos de Pablo. Nos mordemos los unos a los otros. Nos devoramos los unos a los otros. Ahí está el impulso del ser humano, de la carne humana. Pero ni modo. Perdón tenemos en Cristo Jesús. Continuemos. Hemos terminado, vienen las preguntas. A la pregunta, vamos arriba. Oh Dios eterno. Bueno, muy bien, ya ahora 7:07. Feliz yo.
Gloria a Dios que controló el tiempo, si se le había pedido. Bendito sea el Señor. Amén. Pregunta, adelante. Yo como me gustaría su comentario cuando en la palabra dice que cuando Jesús le dio el pan a Judas, es cuando el demonio entró en él. Entonces Judas, antes de eso, Judas no estaba siendo, o sea, no estaba siendo atacado por el demonio, ¿o sí? ¿Cómo podemos interpretar eso? Sí, muy bien. Ya Judas había negociado a Jesús. O sea, ya lo había hecho. Lo que Juan está identificando ahí es, porque ni Juan se dio cuenta, ni Pedro, ni ninguno de lo que estaba pasando. Entonces Juan está juzgando a Judas permanentemente. Y en este momento lo que está diciendo es, a partir de que Jesús le da, porque Jesús no le va a transmitir el demonio a Judas, eso no es verdad. Jesús no transmite el demonio. Por eso digo, no se puede juzgar a Judas. Juan es que dice, se le metió el demonio. El demonio estaba con él ya, porque ya le iba a vender al Señor. Ya estaba negociado. Pero el Señor no le va a pasar el demonio a nadie. O sea, por eso yo digo, cuidado con jugando a Judas, porque es un proyecto del Padre Celestial que se está cumpliendo en esos momentos. Pero ya Judas estaba elegido para eso. Por eso dice una parte que Jesús fue que dirigió a todos ellos. Jesús lo eligió a todos y conocía a cada uno de ellos. Eso decía, para que vean que yo sé lo que va pasando, para que sepan que soy yo, le iba diciendo a cada uno lo que iban a hacer, incluyendo a Judas, que dijo, vete y haz lo que tiene que hacer. Pero ya estaban negociando. Por eso le dije que había un invitado en esa cena que no se hablaba de él, más que cuando le dieron el pan a Judas. Y el demonio estaba ahí con Judas. Lo que hizo el Señor fue proclamar la presencia del demonio en Judas. Esa es otra cosa. Pero no que le pasó el demonio un pedazo de pan. Porque primero Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Y en esa cena lo dijo, fue ahí que lo dijo, yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo. Y le pasó en su cuerpo a Judas. Entonces eso revolvió los demonios que tenía Judas, que es otra cosa. Sí, disculpe, no como que en el pan era que iba el demonio, no así, exacto, eso yo estoy claro, sino yo lo que diría es como... Detonó, un detonante. Exacto, el demonio ve que la buena acción de Jesús o puede hacer que Judas se sienta dudoso de entregarlo, de no, y entonces dicen, entonces ahí es que el demonio mejor lo ataca más rápido. Exacto, ese es un detonante. Pero yo digo, cuidado juzgando eso. Cada vez que leamos la palabra, busquemos el campo espiritual, que Jesús no le lleva el demonio a nadie. Muy buena pregunta. Eso pudiera entenderse como cuando alguien le abre su corazón a Jesús, esos son los que son más atacados. Pudiera entenderse. Claro. Los que están en Cristo Jesús son los que más atacan el demonio. Porque eran buscando las almas que Cristo Jesús ha limpiado. Eran de Él, todos fuimos de Él, que estuvimos en el mundo. Sin el Señor, que anda sin Cristo, está en las manos del demonio. No está endemoniado, está en las manos del demonio. Son cosas muy diferentes. No sé si me doy a entender. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Dani Pérez. Adelante. Dani, ¿tienes una pregunta? Ocupándome de lo que se habló acerca del liderazgo y el pastorado. Ok. Y la dificultad de cada día los pastores ser más líderes que pastores y estar más atentos a la proyección internacional o nacional de su liderazgo que a las necesidades de una ovejita que tenga una esquina pequeña. Eso me ocupa en estos momentos, realmente. Pero
Habrá que orar para que eso se revierta y podamos entonces realmente ser pastoreados. No lo hablo Hay, por el uso de mi hay- iglesia, pero sí veo cómo se va difundiendo a nivel internacional esos grandes predicadores, que imagínense 10,000 gente para un pastor. ¿Cómo pastorea un pastor 10,000 personas? Es imposible. sí, hay que orar por eso, mi hermana, porque en vez de estar orando por Israel, hay que orar por el pueblo del Señor, que anda muy en perdición. Yo cuando dije orar por Israel era porque era duro de corazón. Y lo que hacen eso, que ¿dónde viene el corazón? En una olla de presión. Son tan duros como ellos. Hay que orar por el liderazgo de la iglesia cristiana para que se una, se unifique. Y óigame, déjeme decirle algo. Eso es tan dañino y tan profundo está eso, que hay gente que yo le he oído decir delante de mí, al lado mío, en una reunión, yo no me reúno con tal denominación. Pastores, mi hermano, líderes de concilio, yo no me reúno con tal gente. Yo estoy oyendo eso. Y después que estoy estudiando la palabra con profundidad, estoy entendiendo perfectamente qué es lo que está pasando. Hermana Marianela tiene el micrófono abierto, un momento. Sí, que se me fue la luz. Ok, perdón. Es que la iglesia se ha convertido en una empresa individual y no quieren competencia los unos con los otros. Hay muy buenos pastores, hay muy buenos sacerdotes, hay muy buenos obispos, hay buenos predicadores, pero hermano, escuchar de un jefe de concilio, yo no me reúno con tal grupo, óigame, eso es terrible para mí. O donde ven el hermano fulano, yo no voy. Óigame, donde Jesús se reunió, como le dije ahorita, con publicanos, mercaderes, con celotes, con, ¿sabe yo cuánta gente más habían ahí metido? Él se reunió con ellos. Nada pasó, porque todos tenemos derecho a la salvación, de conformidad a la voluntad del Padre Celestial en Cristo Jesús. A todos nos toca. Amén. Amén. ¿Quién más? Hermana Marianela, ¿tenía alguna pregunta? Parece que no. Fue su micrófono que se abrió simplemente. Ay, santo Señor. No hay Una más nadie. pregunta. Así, adelante. Una pregunta. Si la persona, no soy yo que no me quiero reunir con la persona, si esa persona no quiere reunirse conmigo, y bueno, hay un mandamiento de que nos demos amor, pero esa persona me rechaza, entonces lo que me queda a mí nada más sería orar por eso, porque no puedo. Así mismo, pedirle al Señor que limpie ese corazón y que limpie sus pies. Señor, Okay. lava los pies de fulano de tal. Lávale los pies, Señor, para que entienda el mensaje del amor. Punto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más nadie, por favor, que alguien nos lleve en oración. Hermana Jair, si está disponible para orar, hermana, déjenme escuchar el timbre de su voz en oración ante el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Acción de gracias al Señor es lo único que nos resta. Aleluya. Por este manjar y que nos ayude cada día. Gloria a Dios. Amén. Señor, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz, Creador del cielo y de la tierra. Gracias porque eres tan grande, tan poderoso, pero asimismo eres nuestro Padre. Podemos decirte, Abba, Padre, Padre mío, aleluya, Padre de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia que nos permite en esta tarde, ya en esta noche,
estar apercibidos con tu palabra y ser confrontados, Señor, por tu Espíritu Santo. Dios mío, tu palabra que como espada de doble filo que corta a ambos lados, Señor, que esto quede grabado en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica. Bendiciones sobreabundantes, Señor, sobre nuestro amado Nazaret. Dios mío, síguele dando revelación de lo alto, Espíritu Santo, para que con denuedo, con esa valentía y a la vez con ese amor que solamente tu gracia sabe poner en una vida, Dios mío, para dar de lo que tú le has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que cada persona, estas 20 y pico de personas que estamos conectados, Señor, en este estudio, esta palabra surja su efecto, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía. Gracias, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Padre, cada día y que durante toda esta semana podamos seguir meditando en lo que tú has traído a través del Espíritu Santo por tu siervo. Gracias, Señor. Toda bendición, toda gracia en cada una de nuestras casas, cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Que tu presencia sea una realidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Amén. Amén. Bendiciones Bendiciones. para todos mis hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Amén, amén. Dios te bendiga más. Amén. Esto es la Dani. Esto es la Dani que tiene un... La Dani que... Hello. La Dani que tiene un... Prendido. Sí, no, ella, ajá, esto ella lo quiere, Figueroa lo